Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá en la clase número 4. Eh, Recordemos que en la clase número 3 anterior, ¿cierto? Partimos viendo lo que es teoría del consumidor. Acá vamos a continuar con teoría del consumidor, pero vamos a ver, ¿cierto? La determinación en términos analíticos de lo que es la curva de demanda individual. Para ello, el objetivo de la clase es mostrar cómo se determina en términos analíticos, ¿cierto? Esta relación entre cantidad consumida de bienes y las variables preferencia, precio del bien, precio de los otros bienes, nivel de ingreso. Pueden haber otras variables, ¿ya? Pero particularmente nosotros vamos a acotar nuestro modelo a estas cuatro. ¿Okay? Y a esto le vamos a llamar, cuando hayamos, ¿cierto?, obtenido estas curvas, la curva de demanda individual. Uno de los supuestos que nosotros vamos a tener en economía y nos va a acompañar, ¿cierto?, es que los consumidores se comportan de manera racional. ¿Qué significa eso? Que el consumidor siempre va a buscar maximizar su nivel de bienestar. Pero, ¿cierto?, no obstante que el consumidor intenta buscar ubicarse en una curva de indiferencia lo más alta posible, si estamos pensando que esto es como, ¿cierto?, una superficie, ¿cierto?, que contiene muchas curvas de nivel. Existen ciertas restricciones que las vimos en la clase pasada, ¿cierto?, que tienen que ver en particular con la restricción presupuestaria. Recordemos que la restricción presupuestaria, ¿cierto?, viene a ser una relación matemática que lo que representa es, por un lado, el gasto en los distintos bienes que tenemos en la economía, y por otro lado, el ingreso que tengo disponible, ¿cierto?, para poder asumir ese gasto. ¿Okay? Y en buenas cuentas, esa relación, ¿cierto?, cumple una condición de desigualdad en donde lo que yo gasto tiene que ser menor o igual que el ingreso que tengo para poder, ¿cierto?, eh, elegir qué combinación de productos me conviene, ¿cierto?, respetando esta condición y que me deja en un nivel de máximo nivel de satisfacción. Cuando hablamos de gasto, ¿cierto?, para determinar el gasto en cada uno de los bienes, tenemos que considerar el precio del bien X y las unidades consumidas del bien X. Que sería el producto, si esto está en pesos por unidad, ¿cierto? El producto del precio por la cantidad en unidades nos quedaría pesos, ¿cierto? Lo mismo para el bien Y. Pesos por unidad del bien Y sería el precio por unidades nos quedarían pesos. Por lo tanto, el gasto del bien X, el gasto del bien Y, ¿cierto? Y ese gasto tiene que ser menor o igual que el ingreso que yo tengo destinado, ¿cierto?, que es el que yo percibo de las distintas fuentes, ya sea porque yo tengo una propiedad y la arriendo, ya sea porque, ¿cierto?, presto servicios profesionales, o bien tengo, por ejemplo, depósitos de ahorro en el banco que me permiten tener un ingreso adicional. ¿Okay? Entonces, el problema al cual nos vemos enfrentados, ¿cierto?, es cómo logro determinar, ¿cierto?, aquel equilibrio en el cual el consumidor se siente más satisfecho. Y en particular, ¿cierto?, eso sería plantear el siguiente problema de optimización. ¿Sí? Entiendo que como ingeniero ustedes van a tener un ramo de optimización que les va a permitir profundizar más, ¿cierto?, sobre la materia. Pero acá vamos a ver algunos aspectos de la optimización que son básicos, pero que nos permiten comprender, ¿cierto?, el cómo plantear la economía desde un punto de vista más matemático. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se plantea un problema de optimización? Lo que se establece es, se escribe el máximo, busco el máximo, ¿ya?, de las variables X e Y que me permiten, ¿cierto?, sacar el mayor provecho de esta función, es decir, el máximo nivel de satisfacción, sujeto a que estas mismas variables participan, ¿cierto?, en otra restricción, ¿cierto?, que se llama restricción presupuestaria, y que de alguna manera, ¿cierto?, tengo que en la combinación entre lo que es la función de satisfacción y la restricción presupuestaria, encontrar el equilibrio que me deje, ¿cierto?, más contento, más satisfecho. Ahora, este problema matemático es súper sencillo porque tengo una función objetivo y tengo una restricción. Si alguien, por ejemplo,
estudia ingeniería eléctrica, cuando tengo redes de donde fluye la energía eléctrica, ¿cierto? Y tengo distintos oferentes y consumidores en distintos puntos de la red eléctrica, esta restricción que está acá se multiplica, ¿ya? Puedes llegar a ser 1000, 2000 restricciones, y por lo tanto, la forma de resolverlo, ¿cierto? No es a través de la forma como lo vamos a hacer ahora, ¿cierto? El método en el cual yo resuelvo la ecuación y encuentro las relaciones, sino que necesito ahí apoyo computacional, ¿ok? Pero evidentemente ahí además requieren mayor profundización de lo que es la teoría de optimización, ¿ok? Acá vamos a tomar, insisto, los aspectos más básicos de lo que es la optimización. Entonces, partamos. Si nosotros tenemos un ejemplo simple, donde estamos en el plano cartesiano, del consumo de unidades, ¿cierto? Bien Y, bien X, y nos dice lo siguiente: mira, usted tiene ciertos precios de los bienes, P sub I vale 2, P sub X vale 1, y tiene un cierto nivel de ingreso, 80. Entonces lo que uno hace, considerando esto, ¿cierto?, es dibuja la recta presupuestaria, ¿ya? Que corta en los puntos en Y, corta en 40 y en 80, ¿cierto? Considerando que esta recta es una línea que está representada entre lo que es el gasto y el ingreso de la persona. Recordemos que estamos trabajando a nivel individual, por consumidor, ¿okay? Entonces, aquí es donde viene, ¿cierto?, la primera pregunta que uno tiene, que ya de alguna manera está respondida por lo que hemos hecho de análisis en las clases anteriores. Si yo tuviese un punto que me gustaría estar allí, me gustaría, por ejemplo, hacer viajes permanentes al extranjero, ¿cierto? Poder vacacionar en lugares que son de una belleza extraordinaria, ¿cierto? Como son el Amazonas u otros lugares, ¿cierto? En los cuales a lo mejor no tengo la posibilidad, porque en mi presupuesto no me alcanza, ¿cierto? Sería el punto B, en el cual pasa una curva de indiferencia, ¿cierto? Una curva de utilidad. Pero efectivamente, ese punto me es imposible alcanzar. Por lo tanto, en términos estrictos, si uno lo mira así, obviamente que uno dice, no, pero no te hagas, no sueñes con eso, sino que ponte en la realidad. Y la realidad significa buscar un punto distinto, una curva distinta, ¿cierto? Como en el caso que tenemos acá, donde la curva, por ejemplo, uno dice, ya, a ver, si estoy pensando en términos económicos y en términos analíticos, tengo las curvas de indiferencia, ¿cierto? Si mi curva de indiferencia es esta otra que está acá, ¿ya?, que es más baja que la anterior, ¿cierto? Por lo tanto, tengo un menor nivel de satisfacción, y corta esta curva en el punto A, uno dice, ah, perfecto, ese punto es el que me gustaría alcanzar. Pero acá, a continuación viene la pregunta, ¿pero es tu nivel óptimo de satisfacción, ¿cierto?, en términos de eficiencia económica? Entonces la respuesta es, por lo que ya sabemos, ¿cierto?, y la intuición nos dice, mira, cuidado, porque tú puedes tener curvas de indiferencia, ¿cierto?, que están, ¿cierto?, alejadas, más alejadas del origen, que están por acá, ¿cierto?, por esta zona, y que eventualmente te podrían dejar más satisfecho de lo que sería esta curva. Perfecto, ah, ya, perfecto, ya, ahora sí entiendo eso. El punto es que me gustaría encontrar una relación matemática que me permita entender, cuando estoy en un punto determinado como en este, por qué no se cumple la condición de optimalidad para mí, ¿ya? Porque en términos intuitivos, ya sabemos que hay una curva acá, ¿cierto?, que en buenas cuentas va a ser un punto, va a tener un punto de contacto, o sea, va a ser tangente con la recta presupuestaria, y que me va a permitir obtener el máximo nivel de satisfacción, dado que estoy destinando todos los recursos, ¿cierto?, al consumo de los bienes, que por lo demás son bienes que a mí me dejan bastante satisfecho, ¿ok? Entonces uno dice, mira, fíjate bien que desde el punto de vista intuitivo, ¿cierto? Nuevamente, si yo tengo, voy a anotar acá, permiso, voy a dibujar esto. Si yo tengo una curva, ¿cierto?, que es tangente, supongamos que es tangente en un punto, es tangente en un punto, en ese punto, ¿cierto?, se cumple una condición analítica, ¿cierto?, desde el punto de vista de la geometría analítica, que nos dice que la pendiente, ¿cierto?,
de la recta presupuestaria y la pendiente de la curva de indiferencia son iguales. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces, desde el punto de vista analítico, si esa condición se cumple cuando yo tengo mi máximo nivel de satisfacción, entonces si yo me voy a un punto distinto, por ejemplo, el punto A que está acá, uno podría decir, mira, ese punto A, ¿cierto? Que está dibujado en esa zona, que está acá, si ustedes se fijan, la pendiente que tiene, que sería esta línea segmentada, la curva de indiferencia, es distinta a la recta presupuestaria. Aún más, la pendiente de la curva de indiferencia es mayor. Lo que yo tengo acá, ¿cierto? Es que la pendiente, la tasa marginal de sustitución, que es U sub X dividido por U sub I, tasa marginal de sustitución, en valor absoluto, es utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y, es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Recuerden que la recta presupuestaria es P sub X por X más P sub I por I, y eso es menor o igual, vamos a asumir que es igual, vamos a estar sobre la recta al ingreso. Por lo tanto, cuando yo despejo, recuerden, y en función de los otros parámetros, ¿cierto? Sería I ingreso menos P sub X partido por P sub I por X, y esto partido por P sub I, ¿cierto? Este que está acá es la pendiente. Como estamos tomando el valor absoluto, la pendiente de la recta presupuestaria, vamos a tomar, ¿cierto? P sub X partido por P sub I. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso en que no se produce la igualdad, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Cuando no se produce la igualdad, sino que tengo una desigualdad, en este caso, la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria, yo puedo reescribir estos términos y decir lo siguiente: U sub X, dado que están en valor absoluto, partido por P sub X, mayor que U sub I, partido por P sub I. Es decir, la utilidad marginal por peso gastado en el bien X es superior a la utilidad marginal por peso gastado en el bien Y. En otras palabras, lo que está pasando en el punto A, en particular, ¿cierto? Es que estoy más satisfecho al gastar, ¿cierto?, un peso adicional, en términos marginales, que con el bien Y. Por lo tanto, lo que uno debiera hacer intuitivamente es desplazarse, ¿cierto?, a una curva de indiferencia que esté más lejos, en particular aquella que está, ¿cierto?, tangente, en donde se produce la igualdad en términos de utilidad marginal por peso gastado de ambos bienes, ¿cierto?, en donde se iguala ese nivel de satisfacción por peso gastado para ambos bienes. Ese es como el razonamiento que hay detrás de comparar las pendientes de ambas curvas. ¿Okay? Esto lo vamos a formalizar, obviamente, en términos matemáticos, porque estamos viendo de forma intuitiva, ¿cierto?, pensando en esta relación que existe de las utilidades marginales por peso gastado, que nace, ¿cierto?, de esta relación analítica, en donde tenemos una comparación de, ¿cierto?, las utilidades marginales relativas, a través de la tasa marginal de sustitución, versus los precios relativos de los bienes en el mercado. ¿Okay? Es decir, estamos comparando, ¿cierto?, las utilidades marginales del individuo, ¿cierto?, en términos relativos, versus los precios de los bienes en términos relativos que existen en el mercado, y son estas relaciones, ¿cierto?, nos permiten encontrar un punto óptimo, en particular, en este caso, cuando se produce la igualdad de esas dos relaciones. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás es que la utilidad, ¿cierto?, que yo espero obtener en términos marginales por peso gastado en cada bien, ¿cierto?, se maximiza cuando en ambos bienes estoy obteniendo el mismo nivel de utilidad por peso gastado, en términos marginales. ¿Okay? Entonces, si nosotros consideramos, ¿cierto?, la condición
en la cual tenemos un punto de contacto, la condición de optimalidad sería para una solución interior. Vamos a ver lo que es una solución anterior a continuación. La relación donde la tasa marginal de sustitución, ¿cierto?, es igual a la relación de precios relativos, es decir, a la pendiente de la curva, en este caso una recta, la recta presupuestaria. ¿Ok? Entonces, vamos a formalizar matemáticamente y vamos a ver, ¿cierto?, que esa intuición que recién aplicamos a esta relación de pendientes entre distintas curvas, ¿cierto?, se puede obtener resolviendo el problema de una manera analítica, en donde aplicamos conceptos que tienen que ver con optimización. Para ello, lo que vamos a necesitar es el siguiente concepto, el llamado lagrangiano. ¿Ya? El lagrangiano se construye pensando en lo siguiente. Voy a hacer acá un dibujito. Voy a dibujar una línea recta. Primero me interesa que sea color azul. Si yo tengo plano cartesiano, donde tengo una cierta recta presupuestaria, ¿cierto? Que es esta. Y además tengo una función de utilidad. Y yo quiero encontrar, ¿cierto?, el punto de equilibrio óptimo. Lo que yo hago es construir una relación en la cual voy a tener la función de utilidad asociada en términos lineales con la restricción presupuestaria multiplicada por lo que se llama, ¿cierto?, en este caso, valga la redundancia, multiplicador de Lagrange, ¿ya?, que es el lambda. ¿Cuál es el objetivo de tener este multiplicador? ¿Ya? Para los efectos de poder resolver el problema, cuando yo estoy buscando el óptimo, el multiplicador me va a indicar si la restricción, digámoslo así, en este caso la línea recta, está activa. ¿Ya? Y en ese caso el multiplicador va a ser distinto de cero. ¿Qué implica eso? Si nosotros tuviéramos un problema en donde las restricciones son otras adicionales, muchas más, por ejemplo, supongamos que tenemos esto. Supongamos que nuestras restricciones del problema son distintas líneas. No está muy bien dibujado esto. A ver, un segundo. Voy a dibujar de nuevo. Voy a dibujar acá. Acá. Y voy a dibujar líneas rectas acá. Ahí sí. Si yo tengo distintas líneas, distintas rectas, ¿ya? Es decir, mi problema de optimización, en donde quiero encontrar el óptimo, ¿cierto? Donde tengo mis curvas de indiferencia. Cuando estoy pensando en que es necesario tener, ¿cierto?, un problema representado como el caso, ¿cierto?, simple que tenemos acá, con muchas restricciones, voy a tener muchos más multiplicadores. Si este va a ser lambda 1, después voy a tener un lambda 2 por la restricción que corresponda, y así sucesivamente. Cada una de esas restricciones, ¿cierto?, eventualmente van a estar activas o inactivas cuando encuentre el problema, la solución al problema. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la solución a nuestro problema, si fuera en un punto que está en esta línea recta, que está acá, y esa corresponde, por ejemplo, a la restricción presupuestaria que tenemos acá, el hecho de que esté en ese punto significa que el lambda, ¿ya?, el lambda va a ser distinto de cero, este lambda 1, indicándonos que la restricción está activa, es decir, la solución está sobre esa línea recta. Si no está, ¿cierto?, sobre ninguna otra línea recta, es decir, no está en ningún otro vértice,
Los otros multiplicadores de lambda 2 hasta lambda, i, hasta lambda n, ¿cierto? Todos estos multiplicadores van a ser 0. Eso no significa que el punto no esté dentro de la región, porque recuerden que lo que tenemos acá es una región de factibilidad, en buenas cuentas, ¿cierto? Que está englobada en estas restricciones. Sino lo que está diciendo es, mira, tu solución no está en ninguna de las otras rectas, sino que está particularmente en esta, sobre esa línea recta. ¿Ok? Entonces, en términos concretos, cuando tú encuentres la solución de tu problema, y que lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos, ¿cierto?, las condiciones de optimalidad, tu lambda, ¿cierto?, va a ser distinto de 0, y por lo tanto, esta relación que está acá adentro es igual a 0 para que se cumpla que está sobre la línea recta. Entonces, vámonos a la siguiente lámina, que es donde nos va a quedar más claro lo que estamos diciendo. Cuando uno quiere encontrar, ¿cierto? Recuerden cálculo 1. Cuando uno quiere encontrar la optimalidad en una función, cuando teníamos una sola variable, lo que hacíamos era derivar, ¿cierto? Derivábamos con respecto a esa variable. Y teníamos que determinar si era un máximo o un mínimo. Entonces, para ello, la primera derivada tenía que ser 0. Si la primera derivada es 0, ¿cierto?, sabíamos que estábamos en un máximo o en un mínimo. A continuación, derivamos por segunda vez, y si la segunda derivada es negativa, sabemos que ese es un valor máximo. Si la segunda derivada es positiva, el valor es un mínimo. ¿Okay? Bajo esas condiciones, lo que uno hace acá con Lagrange, con esta expresión de Lagrange que tenemos acá, ¿cierto?, es derivar con respecto a las distintas variables que tenemos. Tenemos la variable x, tenemos la variable y, y ahora se agregó una tercera variable, que es el multiplicador de Lagrange. Entonces, cuando derivamos con respecto a x, ¿ya?, es decir, estamos aplicando, ¿cierto?, la derivada del Lagrange con respecto a x, nos va a quedar, fíjense, la derivada de u sub x es la utilidad marginal de x, más lambda por la derivada de esta expresión, ¿cierto? Estoy derivando respecto a x, me va a quedar menos p sub x por lambda. Por lo tanto, en nuestra relación, al derivar con respecto a x, me queda utilidad marginal de x menos lambda por p sub x. Ahora, esta condición podría ser negativa o igual a 0. ¿Cuándo podría ser igual a 0? Cuando tengo bienes que estoy consumiendo, ¿cierto?, de forma positiva. Es decir, si es 0, significa que la utilidad marginal del bien X, ¿cierto?, es igual al gasto marginal que estoy haciendo en ese bien X. Por lo tanto, se compensa entre lo que yo recibo como nivel de satisfacción marginal versus lo que estoy gastando como peso adicional. ¿Ok? Es en ese punto de equilibrio en donde digo, sí, yo estoy dispuesto a consumir. Pero, eventualmente, lo que podría pasar es que la utilidad marginal por consumir el bien X sea menor que el gasto marginal asociado al bien, ¿cierto? Caso en el cual yo, si es menor, esta relación es menor, ¿cierto?, que 0, X va a ser 0. Ahora, en términos más claros, más sencillos, lo que hacen los matemáticos, dicen, mira, para tener claridad de estas dos condiciones de mayor o menor igual, exprésalo de esta manera. Multiplica X por la expresión e igual a la 0. ¿Por qué? Porque resulta que cuando X es 0, significa que este señor es menor que 0, se cumple esta igualdad, porque si es 0, ¿cierto? Voy a escribirlo acá. La opción es que voy a colocar X y voy a colocar la expresión ya, como la expresión. Si X es 0 porque la expresión es negativa, ¿cierto? Es menor que 0. ¿Se cumple esta relación? Sí.
porque si x es 0, multiplicado por un número negativo, es 0. ¿Okay? Y la otra condición es que, ¿cierto?, x sea mayor que 0, es decir, consuma bienes, caso en el cual eso se va a lograr cuando la expresión interior, ¿cierto?, sea igual a 0. ¿Por qué? Porque me va a convenir consumir bienes en términos marginales hasta aquel punto en donde la utilidad marginal, ¿cierto?, del bien X, es decir, por consumir una unidad adicional del bien X, la utilidad marginal, se iguala con el gasto marginal de esa unidad adicional. En ese punto, estoy en un punto de equilibrio en donde yo digo, sí, perfecto, mi nivel de satisfacción, ¿cierto?, es máximo, y además estoy gastando todo lo que tengo. ¿Ok? Y ese gasto lo estoy haciendo para hacerme feliz y lo estoy logrando. ¿Ok? Por lo tanto, en cualquiera de las dos opciones, el producto de ambas relaciones es 0. Lo mismo se cumple para el caso del bien Y, ¿okay?, donde también derivo con respecto a Y, donde tengo la utilidad marginal de Y menos lambda P sub Y, menor o igual a 0, y tengo el bien Y mayor o igual a 0, que es la combinación nuevamente, cuando Y sea 0, esto es menor que 0, cuando Y es mayor que 0, ¿cierto? Esto es igual a 0. Entonces, bajo esa mirada, ¿cierto?, tengo relaciones matemáticas, a partir de haber resuelto este problema, que me permiten encontrar, y eso es lo que vamos a ver a continuación, las soluciones al problema. Pero también tengo otra relación que tiene que ver, ¿cierto?, si acaso esta expresión está activa o inactiva. Es decir, esta expresión, ¿cierto?, que tiene que ver con la restricción presupuestaria, es mayor o igual a 0, dependiendo si lambda, ¿cierto?, es igual a 0 o es mayor que 0. Si lambda es 0, ¿ya?, lo que me está diciendo esta relación nuevamente, si lambda, voy a colocar acá, lambda, y voy a colocar la restricción presupuestaria. No, qué muy bonito esto. Acá. Voy a colocar aquí. Restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Si lambda es 0, este señor es mayor o igual a 0. Es decir, lo que estoy diciendo es, mira, tu solución no está sobre la línea de la recta presupuestaria, está dentro de la región. ¿Ok? Por lo tanto, la expresión es mayor que 0, pero el producto sigue siendo 0. ¿Ok? Ahora, si lambda es distinto de 0, en este caso, si lambda es mayor que 0, eso significa que la restricción está activa, que significa que la solución está sobre la línea recta. Al estar sobre la línea recta, se cumple que esta relación es igual a 0. Es decir, ¿cierto?, estoy gastándome todo el presupuesto que tengo, ¿cierto?, mis ingresos, es lo que son el consumo de bienes. ¿Ok? Y el producto sigue siendo 0. Entonces se cumple la condición. Y la condición de que las curvas de indiferencia sean convexas con respecto al origen, ¿cierto?, me permite identificar que efectivamente la condición de segundo orden se cumple. ¿Ok? Por lo tanto, para efectos de poder comprender, ¿cierto?, y continuar resolviendo este problema, con las condiciones que ya tenemos de optimalidad, que son estas relaciones que tenemos en la lámina anterior, vamos a tener que distinguir dos tipos de soluciones en los problemas que se nos planteen, ¿ya? Una solución llamada interior y la otra solución llamada esquina. La solución interior la vamos a reconocer cuando tenemos consumo de ambos bienes. La solución esquina la vamos a reconocer a su vez cuando uno se especializa en el consumo de uno de los bienes. ¿Ya? Por ejemplo, supónganse, si a mí me ofrecen, me dicen, mira, voy a una librería y me ofrecen un libro de microeconomía y otro de macroeconomía, probablemente
voy a comprar los dos. ¿Ya? Y eso va a implicar una solución interior al problema mío. Es decir, yo cuando, ¿cierto?, tengo mi curva de indiferencia y mi restricción presupuestaria, el punto va a estar contenido sobre la recta presupuestaria, pero además no va a estar en una esquina, sino que va a estar contenido dentro de la recta presupuestaria, ¿cierto?, en algún punto interior. Es decir, en ninguno de los dos bordes. Pero si yo voy en este caso, a la librería y me ofrece, mira, yo le pregunto al vendedor, mira, me gusta la economía y me gustaría tener un libro de economía, de micro, macroeconomía, y me ofrece, mira, aquí tengo la economía que habla sobre, por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial hoy día con la pandemia. Ah, súper interesante, los efectos que tiene la pandemia. Y además me ofrece un libro de economía que tiene que ver, por ejemplo, eh, economía aplicada en la preparación de comida, por ejemplo, ¿ya? Sin desconocer que son valiosos los libros, ¿cierto? Pero en lo particular a mí, me voy a especializar más en la compra de los libros que tengan que ver, en mi caso, ¿cierto?, con impactos que tienen la economía, ¿cierto?, en particular con efectos como la pandemia u otra situación. Y voy a dejar de lado el consumo de bienes de economía aplicado a lo que es elaboración de comida, ¿ya? Pensando en que mis preferencias están inclinadas más por el otro lado. En ese caso, estos bienes son sustitutos perfectos. Por lo tanto, la solución va a ser de tipo esquina. Es decir, voy a dejar de consumir los libros de economía aplicados a áreas que no sean aquellas en las cuales yo estoy interesado. ¿Me siguen? Vamos a ir a ver ejemplos, ahora la parte más teórica, ¿ya? Es cómo se representa esto. Primero vamos a partir con el caso de la solución interior, que es cuando los dos bienes se consumen en ciertas proporciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de solución interior, estamos pensando en que nos movemos sobre la línea de presupuesto, tenemos una cierta curva de indiferencia, pero nunca vamos a estar en un extremo. ¿Ya? Vamos a tomar las condiciones de optimalidad que resolvimos en el problema lagrangiano, ¿cierto? En donde recordemos que lo que teníamos era, voy a volver a la lámina, una condición en donde el producto de cada bien por su respectiva, ¿cierto?, relación entre utilidades marginales de bienes gastados, ¿cierto?, en este caso de X o Y, versus el peso gastado en dicho bien, ¿cierto? Lo que nos está diciendo, en buenas cuentas, es si yo consumo bien X y consumo bien Y, ¿cierto? Recordemos que el producto nos dice que la relación de utilidad marginal versus peso gastado es igual a cero. Ahora, en términos económicos, ¿por qué era igual a cero? Recordemos que es igual a cero porque cuando yo busco el punto donde me conviene consumir unidades adicionales de bienes, puedo llegar al punto en donde la utilidad marginal, ¿cierto?, de consumir una unidad más del bien X se iguala con el gasto marginal de esa unidad adicional. Es decir, lo que yo gasto de forma adicional, ¿cierto?, me produce en términos de nivel de satisfacción, ¿cierto?, en términos monetarios por unidad, el mismo efecto. O sea, yo siento el costo de mi bolsillo, ¿cierto?, de que sale ese peso, pero estoy compensando con el nivel de satisfacción de adquirir ese bien. Y eso, donde se iguala, ¿cierto?, yo encuentro el equilibrio en donde sí estoy dispuesto a consumir ese bien. Y eso se cumple para ambos bienes, para el bien X y para el bien Y, en nuestra, ¿cierto?, relación que habíamos encontrado al resolver el problema de optimización. Por lo tanto, las relaciones de utilidad marginal del bien X versus el gasto asociado a ese bien, ¿cierto?, en términos marginales, ambas son iguales a cero en esta condición. Y otra condición más es que, dado que este es un problema con una única restricción presupuestaria, ¿cierto?, lo lógico, ¿cierto?, para poder ubicarme en un nivel de máximo nivel de satisfacción es que yo siempre esté
sobre la recta presupuestaria, ¿cierto? No al interior de la región, porque ahí estoy probablemente ¿cierto? Estando en una situación menos satisfecha. Por lo tanto, cuando yo estoy sobre la recta presupuestaria, es decir, la restricción presupuestaria está activa, es decir, el lambda es distinto de cero, ¿cierto? La restricción va a ser cero. Es decir, me estoy gastando todo lo que tengo en los bienes. ¿Por qué? Porque siento un nivel de satisfacción muy alto, a tal punto que, en términos marginales, el nivel de satisfacción por cada uno de los bienes se iguala con el gasto que estoy generando en cada uno de esos bienes. Por lo tanto, cuando yo considero estas dos relaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con las utilidades marginales de ambos bienes y el gasto marginal, y yo busco cuál es el lambda, despejando estas dos relaciones, encuentro que el lambda es igual a la utilidad marginal del bien X, dividido por P sub X, de acá, ¿cierto? Lambda lo despejo. Y además, el lambda también es igual a la utilidad marginal del bien Y, dividido por P sub Y. En términos concretos, si ustedes reescriben esta relación, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, yo tengo que, al reescribirla, me queda utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y, que vendría siendo la tasa marginal de sustitución de la curva de indiferencia, ¿cierto? Que es la pendiente, en el punto donde, además, se iguala con la pendiente de la recta presupuestaria. Recordemos que la recta presupuestaria, ¿cierto? Su pendiente es P sub X partido por P sub Y. Estamos considerando el valor absoluto de ambas pendientes, ¿ok? Y en dicho contexto, tenemos dos relaciones. Una que tiene que ver con la recta presupuestaria y la otra con la relación que me permite determinar el máximo nivel de satisfacción del consumidor. Que al combinarlas, es decir, ¿cierto? Determinar cuál es la utilidad marginal de X, cuál es la utilidad marginal de Y, derivando la función de utilidad con respecto a X y con respecto a Y, y despejando X en función de Y, en función de precio, P sub X y P sub Y, y reemplazándolo en esta relación, voy a ser capaz de determinar lo que nosotros conocemos como la curva de demanda para ambos bienes de un individuo, de una persona, ¿cierto? En términos individuales, consumidor, ¿cierto? La demanda individual del consumidor, que va a depender de P sub X, P sub Y, ingresos y preferencias. Damos un ejemplo y ahí dejamos espacio para preguntas. Supongamos que nuestra curva de indiferencia es una Cobb-Douglas, como la que habíamos visto en la clase pasada, donde U es igual a X elevado a alfa por Y elevado a beta, donde ambos exponentes son positivos, ¿ya? Es decir, yo tengo preferencias por ambos bienes, eso es lo que estoy diciendo, por eso es positivo. Es decir, me generan un nivel de bienestar positivo, un nivel de satisfacción positivo cuando yo tengo esos bienes. Eso significa que alfa y beta sean positivos. Entonces, recordemos que la tasa marginal de sustitución de esta curva se obtiene, la pendiente, ¿cierto? Como la derivada de X respecto a la utilidad, dividido por la derivada de la utilidad con respecto a Y, que sería la utilidad marginal de X partido por la utilidad marginal de Y. Esa derivada nos quedaba expresado como estas expresiones que están acá abajo, y finalmente, al simplificar, nos quedaba que la tasa marginal de sustitución es igual a alfa por Y dividido por beta por X, donde alfa, recuerden, representa las preferencias, en este caso alfa, la preferencia por el bien X, beta, la preferencia por el bien Y. ¿Ok? Entonces, vámonos a aplicar esto en nuestro problema. Si yo considero que nuestra función de utilidad, ¿cierto?, es a X elevado a alfa por Y elevado a beta, que es la Cobb-Douglas, ¿cierto? Y lo que además considero las restricciones, ¿cierto?, esas condiciones, perdón, de optimalidad que habíamos obtenido del problema de optimización, en donde una de las condiciones de optimalidad era que la tasa marginal de sustitución es igual a la relación a la pendiente, ¿cierto?, de la curva presupuestaria, de la recta presupuestaria, que no es otra cosa que la relación de precios entre los bienes,
¿cierto? Si yo reemplazo la tasa marginal de sustitución, que habíamos calculado, ¿cierto? Que es alfa i partido por beta x para esta función de utilidad, Cobb-Douglas, ¿cierto? Si yo combino esta relación de optimalidad con la recta presupuestaria, ¿cierto? Que es una de las restricciones, la única restricción del problema, voy a poder obtener, al despejar x e y, ¿cierto? Y reemplazarlo, las funciones de demanda, que son función de demanda de x, que es igual alfa por i partido por p sub x, y la función de demanda de i, beta por i dividido por p sub i. Estas expresiones, vamos a hacer un ejemplo numérico, pero estas expresiones son súper relevantes. Y aquí, por favor, empiecen a poner atención porque aquí es donde uno empieza a deducir, por ejemplo, la ley de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Nos dice, mira, para bienes normales, estamos sacando aquí los bienes inferiores, los bienes inferiores, para bienes normales, cuando tú tienes dado, fijemos el alfa, las preferencias, el ingreso, tienes dado esos parámetros. Es decir, asumemos ceteris paribus, que es, ¿cierto?, considerar que estas variables son constantes. ¿Ok? Y varía el precio. Si ustedes se fijan, existe una relación inversa entre la cantidad y el precio del bien X, lo mismo para el precio del bien Y. Es decir, la ley de la demanda, que se deduce de esta relación, nos dice, cuando usted tenga bienes normales, si el precio del bien X sube, lo que vamos a esperar es que la demanda del bien, ¿cierto?, descienda. Eso es lo que nos dice esa ley y lo que se deduce de esta relación. Lo mismo para el bien Y. Distinto es ahora, si nosotros en esta curva de demanda individual nos fijamos ahora, fijamos el precio X, fijamos el Y, ceteris paribus para esas dos variables, y variamos el alfa, por ejemplo, que es las preferencias asociadas al bien X. Si las preferencias asociadas al bien X aumentan, tu consumo va a aumentar. Es decir, por ejemplo, supóngase que aparece una aplicación nueva en los celulares, para algunos tipos de celulares. Y esa aplicación te resuelve un montón de problemas que tenías o desafíos o inconvenientes en la vida. Ya desde programarte todo el día, ¿cierto?, para poder resolver todos tus temas de tareas. Incluso además te ayuda a hacer las tareas. Imagínate, tremendo. Te ayuda a resolver todos los problemas de tareas, te busca en Google. O sea, me imagino que mucha gente va a preferir esa aplicación. El punto está es que si está vinculada a un cierto teléfono, probablemente, ¿cierto?, al aumentar esas preferencias y ser complementario, va a aumentar el consumo de esa aplicación y además va a aumentar el consumo de ese teléfono. ¿Ok? Eso estamos pensando que los precios del bien y el ingreso se mantienen constantes, porque si aumentan, ahí viene nuevamente la relación, bueno, la preferencia aumentó, pero también aumentó el precio. Entonces ahí tenemos que ver la relación, cómo se compensa uno con el otro. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, a mí me quedó una duda, lo de delante, la condición que puso de alfa más beta igual a 1, ¿de dónde sale eso? sí, esa condición se establece cuando yo quiero restringir, eh, a ver, podría ser distinto de uno, ¿ya? Pero a veces las funciones yo las quiero restringir para efectos de determinar, oye, mira, quiero ver que efectivamente en este rango de 0, de 1, quiero delimitar, ¿cierto?, la participación en términos de niveles de satisfacción con cierta proporción respecto al consumo de ciertos bienes. Es decir, por ejemplo, suponte que tú estás analizando la curva de indiferencia de un grupo, una población, ¿ya? Y tienes dos bienes que estás analizando, entonces tú lo que vas a tener es que al distinguir la preferencia por uno o por otro bien, tú dices, mira, el alfa más beta va a ser 1 y aquel que se lleve mayor proporción, por ejemplo, si alfa es 0,6 y el beta es 0,4, es el que va a haber mayor preferencia. Es como para restringir un poco el análisis. Gracias, profe. ¿Ya? Ahora tiene otras acepciones también que se utiliza, pero cuando se aplica, cuando veamos las funciones de este mismo tipo,
cuando veamos funciones de producción, ¿ya? Y ahí vamos a determinar las economías de escala. Y ahí el alfa, más beta igual a 1, te va a mostrar cuando una empresa está produciendo y quieres incorporar factores productivos, es que dependiendo del alfa más beta, que sea mayor, menor o igual a 1, es que tus costos eventualmente podrían incrementarse o reducirse cuando tú incrementas la producción de un bien, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos teoría del productor. En particular acá, es lo que te digo, o sea, uno podría eventualmente considerar la separación de la población, ¿cierto? En términos de preferencia y eh, a través de esta proporción indicar cuál es el bien más preferido. ¿Ok? Entonces, en términos concretos, ¿ya? Lo que nosotros acá hemos hecho es, ¿se acuerdan que el problema que nosotros habíamos planteado originalmente cuando partió la primera clase de teoría del consumidor? Planteamos la situación en que teníamos la inquietud acerca de qué pasaba con las cantidades de los bienes cuando los precios variaban. Y nosotros decíamos, mira, teniendo un plano cartesiano de precio versus cantidad, y si tenemos una relación entre cantidad y precio, podemos eventualmente llegar a hacer análisis respecto al impacto que podría tener el aumento o la disminución en el precio de un bien. Pero para poder construir, ¿cierto?, nuestro modelo, ¿cierto?, respecto a la representación del consumidor en términos de sus preferencias, dijimos, mira, vamos a trabajar en el plano cartesiano de consumo de bienes, en este caso Y versus X, ¿ya? Y nosotros dijimos, mira, hagamos ciertos supuestos, axiomas de orden, ¿cierto?, más otros analíticos, y logramos construir lo que se llama la curva de indiferencia, o que es la función de utilidad que representa el consumidor. Además, adicionamos la recta presupuestaria, ¿cierto?, que tiene, por un lado, la representación de los ingresos que tiene la persona y los gastos asociados a cada bien, donde están los precios, las cantidades. Y dijimos, mira, resolvamos esto y busquemos una solución, y no, ¿cierto? Esto lo expresamos a través del lagrangiano, encontramos las relaciones y finalmente dedujimos lo que conocemos como solución interior, ¿cierto? Después vamos a ver lo que es la solución esquina, pero en particular la solución interior. Esa solución que está asociada a un punto, ¿cierto?, si uno después se la lleva, ¿cierto?, al plano cartesiano, precio, cantidad de cada uno de los bienes, evidentemente que eso va a ser un punto, ¿cierto?, que te va a tener y asterisco, X asterisco, un precio asociado, ¿cierto?, para ese nivel de producción. Pero en el intertanto, cuando nosotros resolvimos, ¿cierto?, el problema general y logramos deducir que X depende de las preferencias alfa, ¿cierto?, que es el factor que representa las preferencias de ese bien, el ingreso y el precio, ¿cierto? Y nosotros dejamos fijo alfa ahí, ceteris paribus para ambas variables, para ambos parámetros. Lo que nosotros logramos deducir, no solo el punto, sino que también la función que representa a la curva de demanda, que estaría dado por X, dos factores, que insisto, los dejo constantes en principio, y una variable que sería el precio. Que para uno de los puntos donde yo encontré la solución, efectivamente voy a tener X asterisco versus un precio, pero van a haber una serie de otros puntos que representen la relación de precio y cantidad. Entonces, cuando yo digo el precio de un bien, suponiendo que tengo la curva de demanda del bien X, aumenta, lo que yo esperaría cuando el precio del bien aumente es que la cantidad se reduzca. Y eso se conoce como la ley de la demanda, considerando que los bienes son normales. Cuando son inferiores, insisto, como Giffen, tienen otro comportamiento. Lo mismo se repite para el bien Y, ¿ya? Ahora, y esto, por favor, tómenlo súper importante. A ver, cuando uno ya esté trabajando, si usted sea profesional y pasen los años, uno dice, oye, ¿me tengo que abordar esta fórmula? No. Lo que yo sí quiero que se tengan presente y tengan, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, de lo siguiente. Cuando yo tengo la curva de demanda que se ha construido acá, aquí tiene, para los bienes normales, tiene, ¿cierto?, es decreciente en términos de precio y cantidad. Si el precio mantengo constante
alfa y a ingreso, ¿cierto? Esa es la representación alfa es la preferencia, recuerden, el ingreso de la persona, se mantienen constantes ambos. Si yo cambio el precio, o sea, o si no yo cambio el precio, sino que se cambia el precio en el mercado, lo que me va a pasar es que yo me voy a desplazar, ¿cierto? Sobre distintos puntos, pero voy a estar siempre sobre la curva de demanda. ¿Ok? Es decir, cuando yo estoy pensando, por ejemplo, si el precio del pan aumenta, ¿cierto? Yo tengo, y mis preferencias por el pan no han cambiado, mis ingresos no han cambiado, y el precio del pan sube, por ejemplo, consumiendo en este punto X asterisco con este nivel de precio y el precio sube, ¿cierto? Indudablemente que yo voy a consumir menos si tengo esta curva de demanda, pero me voy a desplazar sobre la curva de demanda. ¿Ok? Distinto es el caso si cambian las preferencias, esto por favor ténganlo súper presente, esta curva de demanda, si yo prefiero consumir más pan, ¿ya? Porque puede pasar muchas cosas, por ejemplo, el precio de los otros bienes subieron mucho, por lo tanto tengo que ahora orientarme más al pan, ¿ya? Obligatoriamente, dado que tienen mejor alimentación, ¿cierto? O bien el pan se está transformando en algo más rico para mí, me está dejando más satisfecho, porque trae proteínas, le incorporan nuevas cosas, ¿cierto? Que son importantes para mi desarrollo o para mi ejecución de mi profesión, ¿cierto? Mi eficiencia. Entonces, lo que uno debiera considerar es que esta curva de demanda se va a desplazar en esta dirección, cuando las preferencias, ¿cierto?, aumentan respecto a este bien. Si mis preferencias disminuyen, evidentemente el desplazamiento de cera. ¿Ok? A su vez, si en este caso las preferencias se mantienen constantes, el precio no varía y aumenta el ingreso, va a ocurrir algo similar, va a depender del aumento del ingreso, obviamente. La curva de demanda se va a desplazar, ¿cierto? Alejándose del eje Y en este caso, y por lo tanto, lo que está pasando es que voy a tener, ¿cierto?, mayor posibilidad de adquirir bienes, producto que tengo un poder adquisitivo mayor. Pero la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, y cuando disminuye mi ingreso, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Cuando tengo un bien que es complementario, por ejemplo, a este bien, voy a borrar aquí, eso. Cuando es complementario con este bien, por ejemplo, supongamos que a mí me encanta leer libros y me encanta, además, que tener libros digitales, por ejemplo, ¿ya? Aparte que ayuda al medio ambiente, ¿cierto? Eso. Entonces, si los precios de los libros, en este caso, si el precio de las plataformas digitales bajan, dado que el libro digital está asociado a las plataformas digitales, ¿cierto? Y son complementarios, si baja ese precio de las plataformas digitales, entonces lo que yo voy a hacer, ¿cierto?, en términos concretos, es que mi demanda por libros, si esto fueran libros, ¿cierto?, se va a ver desplazada hacia mano derecha al bajar el precio de esos bienes complementarios, que sería, en este caso, la plataforma digital. A su vez, si tengo bienes sustitutos, por ejemplo, el caso del café, si esto fuera café, ¿ya?, y el bien sustituto para el café a mí es, por ejemplo, el té, ¿ya? Si el té sube el precio, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a, ¿cierto?, tender a consumir más café, pero nuevamente lo que sucede es que ocurre un desplazamiento de la curva de demanda, en este caso, por un aumento del bien sustituto de su precio, va a desplazarse la curva de demanda de este bien. Por favor, esto, que va a quedar grabado, ¿cierto?, guárdenlo para el resto de su vida, porque esto es lo que uno, ¿cierto?, aparte de los modelos, si a alguien le gustan, ¿cierto?, perfecto,
pero cuando estén trabajando, probablemente no van a estar resolviendo un problema de optimización como esto. Pero sí, lo que me interesa que les quede es la idea de qué pasa cuando cambia el precio del bien, que sería moverse sobre la curva de demanda, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando cambian las preferencias, los ingresos y los precios de los bienes sustitutos o complementarios? Sí, adelante. No, me levantaron la mano. Adelante. Sí, profe, tengo una pregunta. Leonora. En este último ejemplo del Sí. café y el té, ¿cuál es la curva que se desplazaba? Vamos a poner el ejemplo de que esto sea té y esto sea café. El X es el café, ¿ya? ¿Se escucha, cierto? Sí, sí. Ya. Si este es el café y lo que está subiendo es el precio del té, ¿ya? Para efectos de la curva de demanda del té, al subir su precio, nos estamos localizando en un punto sobre la curva de demanda del té, donde se está restringiendo el consumo de té, porque obviamente está subiendo. Pero como existe un sustituto, ¿ya? Que sería en este caso el café, la curva de demanda del café, acá, ahí está, se desplazaría hacia allá. Súper, muchas gracias. Ok, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, Sofía. Hace, Ujú. Profe, es que yo no logro entender por qué se corre la curva. Como al cambiar la, o sea, al subir el precio del té, no entiendo por qué cambia la curva. Ujú. Lo que pasa es que cuando tú tienes, ¿cierto? La representación de bienes, ¿cierto? En términos concretos, a ver, si estos bienes son sustitutos, ¿ok? La curva en sí, es que acá este bien no está, aquí debiera haber un P sub I, pero suponiendo que está el P sub I, vámonos al ejemplo mejor del alfa ya. El alfa es el supongamos que el alfa es más o menos similar a lo del P sub I, ¿ya? Si el alfa cambia, ¿ok? Esta curva, como curva, al tener una mayor preferencia por los bienes, tú lo que vas a tener es que vas a desplazarte en tu cantidad de consumo hacia mano derecha. Por lo tanto, lo que sucede es que tu curva completa se desplaza para todos los puntos. Lo mismo pasa con el precio del bien Y, va a depender si son bienes complementarios o suplementarios, que va a estar, ¿cierto?, arriba o abajo. Si son complementarios, ¿cierto? Cuando el precio del bien sube, si son complementarios, ¿cierto? La demanda baja, por lo tanto, si son complementarios va a estar en el denominador o en el numerador viceversa. Porque lo que pasa es que acá no está, el problema no está considerando bienes que son sustitutos perfectos. Entonces, lo que está sucediendo es que cuando el precio de uno de los bienes va a cambiar, se va a producir tu desplazamiento de la curva completa, así como lo que pasa con alfa o con el ingreso. ¿Alguien más levantó la mano? O Sofía, no sé si queda Ahora sí claro. entendí, profe, súper. Muchas gracias. Ya, no, gracias a ti. ¿Alguien más? sí, profe. ¿Sí? Eh, Ujú. eh, Como siguiendo la misma línea, pero no entiendo. ¿Uno se traslada cuándo es la curva de demanda y cuándo se traslada la curva entera? Sí. Mira, en términos concretos, cuando el precio del propio bien, estábamos dando el ejemplo del café y el té, si fueran bienes sustitutos, ¿ya? Si el precio del té, que está acá representado, sube, ¿ya? Es decir, si me ubico acá, en otro punto, por tema de precio, el precio subió, ¿ya? Si el precio del té subió, en la curva, o sea, el movimiento, el desplazamiento para la persona, para el consumidor, se produce sobre la curva de demanda. Es decir, voy a estar ubicado siempre sobre la curva de demanda, pero en una cantidad que es menor, ¿ya? Ya, Para efectos del movimiento del precio del propio bien. ¿Ok? Pero cuando cambia alguna de las variables, que no es el propio bien, sino que es preferencias, ingresos o precio de bienes complementarios sustitutos,
la curva completa se mueve. ¿Y por qué se mueve? Un ejemplo que recién trataba ahí de mencionar a Sofía, que es que si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo mayor preferencia por el café, un alfa más alto, los bienes que yo voy a consumir para los mismos precios, para el mismo punto de equilibrio, los bienes, la cantidad va a desplazarse. Por lo tanto, ese desplazamiento es una curva completa, si unes los puntos. Es decir, si aumentan las preferencias por el bien, la curva completa se desplaza hacia la derecha. Si reduces tus preferencias por el bien, por ejemplo, porque el teléfono que tú estás usando, ya el sistema operativo que está quedando obsoleto y ya no puedes ni siquiera sacar fotos, ¿cierto? La demanda por ese tipo de teléfono se va a reducir. Se contrae la demanda. Que es Ya, lo que por perfecto. lo demás hacen las compañías que van sacando aparatos nuevos para dejar obsoletas los anteriores. Uno por un lado porque buenas cuentas sacan nuevas aplicaciones, sacan, ¿cierto? Equipos más potentes, pero por otro lado también tiene la finalidad de, ¿cierto? Hacer que los productos queden obsoletos para que puedan comprar los otros productos nuevos y sigan generando ingresos las empresas. Entonces, a grandes rasgos siempre se mueve, excepto si lo que varía es el precio del bien en concreto, y en ese Claro. caso uno solo se mueve dentro de la curva. Uno se desplaza sobre la curva. Exacto. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ok. Enrique. Profe, una pregunta. Usted dijo Sí. lo de como que son equivalentes, no usó esa palabra, que son bienes como, Complementario o sustituto. sí. ¿Eso? Ujú, Por ejemplo, en el caso del té y el café, ujú. o a cualquiera de los dos, como el té o el café, puede pasar que si aumenta el precio de uno o cualquier cosa, no afecte como al otro porque no es complementario, Sí, como un bien puede pasar. complementario. Puede pasar. El caso, por ejemplo, a ver, pensémoslo en lo siguiente. Um, Supongan en el teléfono, ¿ya? Aquí en el teléfono hay un montón de aplicaciones y hay unas que para mí nunca las he usado y nunca las voy a usar, ¿ya? Te puedo mencionar alguna, por ejemplo, eh, a ver, en mi caso, ¿ya? Eh, Hay una que dice Watch, ya que este es un iPhone, por si acaso, ¿ya? Y el Watch es un teléfono, es un celular, o sea, tiene es un reloj, ¿cierto? Que se conecta al teléfono. Esto es a modo de ejemplo, obviamente, ¿ya? Dado mi presupuesto y mis prioridades, para mí el Watch es un sistema muy caro, ¿ok? Por lo tanto, que aumente o que suba el precio, que suba o que baje el precio, en términos concretos, no lo voy a adquirir nunca porque, por ejemplo, para mí la tecnología tradicional, el reloj típico, ¿cierto? Digital, me satisface completamente y esta considero que es demasiado para mí. Por ejemplo, en ese caso, esa aplicación que va a estar en el teléfono, a pesar de que está en el teléfono, si sube o si baja de precio, no me hace nada, ni cosquilla. ¿Ok? Ya. Si fuera relevante, porque considero que para mí usar un Depende reloj de las watch preferencias. va a depender de las preferencias. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, Ujú. muchas gracias. De nada. Sigamos entonces. Ejemplo. Si doy valores al problema que acabamos de resolver, excepto en la lámina anterior, o sea, en las láminas anteriores, ¿cierto? Entonces, considerando nuestra relación tasa marginal de sustitución, que es P sub X partido por P sub Y, más la restricción presupuestaria, ¿cierto? En nuestro caso, la relación tasa marginal de sustitución es alfa I partido por beta X, P sub X partido por P sub Y. Si yo me doy dado el precio de los otros bienes, el ingreso, ¿cierto? Y el alfa también y el beta, en ese caso, ¿cierto? Están dados, son parámetros, son números. Al resolver mi problema, me queda una relación súper simple, porque queda X en función del precio, donde 40 está congregando a todas las componentes de preferencia, el ingreso y los otros precios que están involucrados en la función. En dicho caso, ¿cierto? La precaución que hay que tener
nuevamente, esta función, tal cual está escrita, es la función de demanda individual, ¿cierto? Como la que veíamos acá, está aquí. Pero si cambia las preferencias, si cambia el ingreso, o si cambia el precio de los otros bienes, ¿cierto? Este parámetro va a cambiar y por lo tanto la función completa se traslada. Eso es lo que estamos tratando de decir. Caso de solución esquina. Caso de solución esquina. Nos puede pasar, ¿cierto?, que eventualmente uno de los bienes, ¿cierto?, sea más que preferido al otro. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando tengo ¿cierto?, cierta preferencia, por dicho bien, representado en la curva de utilidad, ¿ya? Como por ejemplo, como ejemplo este caso, estas curvas de indiferencia, ¿ya? Que estas curvas cortan en el eje Y, ¿okay? En ese caso, probablemente, lo que me va a pasar es que me voy a especializar en uno de los dos bienes, en el consumo, ¿ok? Si me especializo en uno de los dos bienes, por ejemplo, en el bien Y, o sea, Y mayor que 0, sería la condición en términos matemáticos, ¿cierto? Y X igual a 0. En dicho caso, fíjense bien, dijimos, cuando X es 0, nuestra condición de optimalidad significa que utilidad marginal de X menos lambda P sub X es menor que 0. Es decir, la utilidad que me reporta el bien versus el gasto que estaría dispuesto a hacer no es lo suficiente para motivarme, en términos marginales, a consumir esas unidades. Por lo tanto, la multiplico por 0. ¿Okay? Pero si el bien Y lo consumo, entonces la relación es de igualdad. Igualo a 0. En ese caso, además, considerando que tengo la recta presupuestaria, ¿cierto?, de ambas relaciones, ¿cierto?, de utilidades marginales de X e Y versus el gasto marginal, lo que yo tengo es que la utilidad marginal por peso gastado del bien Y, que es igual a mi lambda, que es igual a mi precio sombra en mi solución del problema que estoy buscando, ¿cierto?, donde lambda está activo, estoy sobre la recta presupuestaria, ¿ya? Me dice lo siguiente, mira, en realidad, dado que siempre en esta curva de indiferencia, tu utilidad marginal del bien Y por peso gastado es superior a la del bien X, siempre vas a tener que considerar que te vas a especializar en ese bien, pero además te va a surgir la relación de que la tasa marginal de sustitución, es decir, la pendiente, ¿cierto?, de la curva de indiferencia, va a ser menor que la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Y eso qué nos dice? Mira, en términos concretos, dado que X es 0, la curva de demanda por el bien X va a ser 0, ¿cierto? Y la curva de demanda por el bien Y va a ser ingreso dividido por P sub I. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando uno dice que va a gastar en una unidad adicional de renta en el bien Y, esto lo va a hacer siempre que aporte más a la utilidad que gastando en el bien X, que es lo que nos está diciendo esta relación, ¿cierto? Entonces, si la disposición a pagar, como conclusión, por el bien X, ¿cierto?, es inferior al precio, ¿cierto?, de los bienes, en particular del precio relativo del precio X versus el precio Y, ¿cierto?, el individuo va a destinar toda, ¿cierto?, su renta a consumir bienes Y. ¿Me siguen? Esta es una de las soluciones. Pueden haber otras, vamos a verlas ahora. La otra condición que podría darse también es que nuestra función de utilidad sea una función lineal. ¿Ok? Cuando la función de utilidad es lineal, ¿ok?,
aquí podríamos tener 3 soluciones distintas. ¿Ok? Y esto vamos a verlo en el gráfico, después nos vamos a ir a meter a explicar arriba las condiciones. Podríamos tener que, si nuestra curva de indiferencia es la línea roja que tenemos representada en cada una de las distintas posibilidades, podríamos tener que la recta presupuestaria, ¿cierto? Dada su inclinación, tú te incentives, tengas mayor satisfacción cuando consumes, ¿cierto? Todo, te especialistas todo en el bien X. Caso en el cual, ¿cuándo sucede esto? Fíjense, cuando la pendiente de la curva de indiferencia, ¿cierto?, es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria, ¿cierto? Tiene menor inclinación la recta presupuestaria, que sería este caso, alfa partido por beta, mayor que P sub X partido por P sub Y, nos vamos a especializar en el bien X. A su vez, si la pendiente de la recta presupuestaria es mayor que la pendiente de la curva de indiferencia, nos vamos a especializar en el bien Y. Y si ambas coinciden, vamos a tener soluciones infinitas. Es decir, vamos a poder decir que los distintos puntos, ¿cierto?, de ambas curvas coinciden, por lo tanto yo podría decir que soy indiferente entre las distintas combinaciones. Si nos devolvemos entonces, cuando nosotros tenemos una línea recta que nos representa a nuestra curva de indiferencia, en donde son bienes sustitutos perfectos, ¿cierto? Si nuestra tasa marginal de sustitución es alfa partido por beta, pensando en que, ¿cierto?, es la pendiente de la curva de utilidad, derivamos por la utilidad, la derivamos por X, nos da alfa, la derivamos por Y, nos da beta, sería alfa partido por beta, y comparamos, ¿cierto?, qué es lo que significa en términos de utilidad marginal por peso gastado. Recordemos que cuando es menor, alfa partido por beta, cuando la tasa marginal de sustitución es menor que la pendiente de la recta presupuestaria, lo que estamos diciendo es, ojo, que la utilidad marginal, ¿cierto?, de X dividido por P sub X, recordemos la relación que teníamos hace un rato que estábamos anotando, ¿cierto? Vamos a escribirla de nuevo. Si esto lo reescribimos, ¿cierto?, decimos utilidad marginal de X, que sería alfa, ¿cierto?, dividido por utilidad marginal de Y, que sería el beta. Si yo esto lo reescribo y digo utilidad marginal de X dividido por P sub X, menor, conservo la desigualdad, ¿cierto?, menor que la utilidad marginal de Y dividido por P sub Y, lo que estoy diciendo acá es que cuando ocurra esta condición de que la tasa marginal de sustitución, es decir, la pendiente de la función de utilidad, ¿cierto?, sea menor que la pendiente de la recta presupuestaria, si yo reescribo los términos, estoy diciendo cuando la utilidad marginal del bien Y por peso gastado es mayor que la utilidad marginal del bien X, ¿cierto?, para todos los puntos, en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a convenir siempre especializarme en el bien Y, porque recibo una utilidad marginal mayor por peso gastado que en el caso del bien X. Por lo tanto, la solución se llama solución esquina. No es solución interior como lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Y por lo tanto, nuestra función de demanda va a ser X va a ser 0, Y va a ser el bien Y, consumo de bien Y, ¿cierto? Va a ser el ingreso dividido por P sub Y. Entonces, en ese caso, lo que dice acá, ¿cierto?, un individuo no demandará un bien si lo que está dispuesto a pagar por él, ¿cierto?, es menor, ¿cierto?, lo que le cuesta en el mercado. En otras palabras, ¿cierto?, siempre va a tender a consumir aquel bien que en términos de utilidad marginal por peso gastado, ¿cierto?, sea mayor que en el caso del otro bien. Bueno, esto se repite también para el caso cuando tenemos, ¿cierto?, la otra condición, en donde tenemos que la pendiente de la curva, ¿cierto?, de indiferencia, que recordemos que es lineal,
que es alfa partido por beta, ¿cierto?, es mayor que P sub X partido por P sub Y, nuestra relación que teníamos escrita ahí, ¿cierto?, utilidad marginal de X dividido por, en este caso P sub X también, ¿cierto?, mayor que utilidad marginal de Y dividido por P sub Y, ¿cierto? En ese caso, lo que me está diciendo es que te conviene especializarte en el consumo del bien X porque tu utilidad marginal por peso gastado en dicho bien es mayor que la utilidad marginal por peso gastado en Y. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los bienes son sustitutos perfectos. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta leer libros de economía, ¿ya? Si alguien me pasa, por ejemplo, a ver, un libro de cocina, que yo lo encuentro igual espectacular, ¿cierto?, que uno puede aprender cocina, ¿ok? Para mí son totalmente sustitutos perfectos. Es decir, sí o sí, mi utilidad marginal por peso gastado en un libro de economía siempre va a ganar respecto a lo que es un libro de cocina. Sin desmerecer que, obviamente, que la cocina también tiene un valor, ¿cierto? Pero en lo personal, si alguien me dijera, mira, te ofrezco estos dos libros, estoy en la tienda, este está en oferta, este no, yo igual me voy a inclinar por el libro de economía. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Sí, bro. Súper. Entonces, volviendo, retomando esto, el ejemplo, lo que uno va a tener son tres escenarios distintos. Y eso va a depender de la inclinación, ¿cierto?, las pendientes que tengan la recta presupuestaria, y por otro lado, la curva de indiferencia. Que en este caso la curva de indiferencia se asume que es lineal, porque los bienes son sustitutos perfectos. Ahora, si esto uno lo quisiera representar para las distintas combinaciones en donde, ¿cierto?, voy a tener la demanda por el bien X para los distintos escenarios de inclinación de curva, ¿sí?, porque puedo tener una combinación de una parte, ¿cierto?, donde una parte de la curva de indiferencia tenga una inclinación, después tenga otra, y así sucesivamente. Lo que uno va a tener en términos concretos para lo que es la curva de demanda es que cuando el precio P sub X, o sea que están escritos los supuestos, ¿cierto?, la tasa marginal de sustitución igual a 1. Si el precio P sub X es mayor que P sub Y, voy a tener la curva de demanda para P sub X 0. Es decir, voy a demandar 0 bien. Si son iguales, en este caso lo que voy a tener, ¿cierto?, es una curva de demanda horizontal, lineal. Pero, ¿cierto?, si el bien X tiene un precio menor que el P sub Y, entonces la curva, ¿cierto?, va a ser una curva, en este caso, asintótica, tipo hipérbola, para la demanda del bien X. Ese sería un caso que podría darse, ¿cierto?, cuando tengo estas distintas inclinaciones o sea, distintos precios relativos entre uno y otro. Bueno, tal como habíamos visto, ¿cierto?, cuando uno resuelve los problemas ocupando, ¿cierto?, lo que son los conceptos de optimalidad, teniendo presente que tengo una función de utilidad y tengo una restricción presupuestaria, también tenemos el caso, ¿cierto?, cuando los bienes son complementarios. Es decir, la función de utilidad se representa como U igual al mínimo de una cierta proporción entre el consumo de los bienes, es decir, alfa X, alfa Y, en donde la relación, ¿cierto?, es de igualdad entre ambos, ¿cierto?, cuando tengo la función de utilidad. Y lo que hay que tener presente es que acá efectivamente no existe per se una tasa marginal de sustitución, porque en el punto de quiebre de estas funciones de utilidad, ¿cierto?, que tienen forma de L, ¿cierto?, es un segmento vertical y un segmento horizontal que se cortan en un punto, vienen a representar, ¿cierto?, la función de utilidad que para los efectos en ese punto no está definida la tasa marginal de sustitución. ¿Okay? Y en ese sentido,
para poder resolver este tipo de problemas donde los bienes son complementarios, los bienes complementarios, recuerden, el ejemplo del zapato derecho, zapato izquierdo, pero también uno puede encontrar complementariedad en otros bienes, como lo que mencionábamos, esto de las aplicaciones de celulares, ¿cierto? Que pueden mejorar la eficiencia de mi trabajo o de mi estudio, y que de alguna manera el hecho que haya mejores aplicaciones para poder hacer esa labor, ¿cierto? De alguna manera complementa el valor que tiene el celular. Entonces, cuando son bienes complementarios, voy a tener, ¿cierto?, una combinación fija de consumo de ambos bienes, que está representado en este caso por distintas curvas de indiferencia, pero se mantiene esa combinación en términos de una proporcionalidad, en este caso alfa partido por beta, que sería, ¿cierto?, en ese caso, respecto a la pendiente obviamente que tengo acá, ¿cierto? En ese caso, o sea, si lo veo así de esta manera, alfa partido por beta, ¿cierto?, es igual a i partido por x. En buenas cuentas es la pendiente que tenemos de la curva que pasa por los distintos puntos, ¿cierto?, de combinación de las distintas curvas de indiferencia. En lo concreto, cuando quiero resolver el problema de optimización, es decir, máximo nivel de bienestar, dado una cierta restricción presupuestaria, lo que yo tengo que hacer, como lo habíamos visto en los casos anteriores, ¿cierto? Voy a dibujar acá. Si yo tengo una recta presupuestaria, por ejemplo esta, y justo coincide que toca a esta curva de indiferencia, en este punto, que sería la curva de indiferencia más alta para esta recta presupuestaria, ¿cierto? Este punto va a ser el de la solución óptima, ¿ok? Ahora, para encontrar la curva de demanda, en este caso del bien X y del bien Y, lo que yo hago es que reemplazo esta relación de igualdad que tengo acá, ¿cierto?, de proporcionalidad, alfa X igual a beta Y, la reemplazo en mi restricción presupuestaria. Recordemos que nuestra restricción presupuestaria es PX por X más PI por Y igual Y, ¿cierto? Y en ese caso, cuando yo reemplazo, ¿cierto?, X en función de Y, voy a poder obtener la función de demanda, por ejemplo, para el bien X, que va a depender del ingreso, de, en este caso, las preferencias que están representadas por X, por Y, alfa y beta, porque en buenas cuentas son complementarios. Y por otro lado, ¿cierto?, los precios de ambos bienes, P sub X, P sub Y. ¿Okay? Pueden resolver el ejercicio, es súper simple, y lo que deberían obtener es una relación, como les digo, en donde va a estar representado alfa, beta, son las preferencias, el precio de cada bien, P sub X, P sub Y, y el ingreso, y va a ser una relación, ¿cierto?, en donde voy a tener, ¿cierto?, para una función de demanda para X y otra función de demanda para Y. Se los dejo como tarea para que puedan ejercitarlo en la casa. Recuerden que la lectura del capítulo es capítulo 21 del Mankiw. También le dejé otro libro en caso que les interese, que es muy interesante mirar, leer, que es el autor de apellido Pindic, que tiene el libro de microeconomía, está en Canvas, allí lo dejé como parte del listado de lecturas que les sugiero leer, si es que acaso se motivan, ¿cierto? Y en buenas cuentas con esto cerramos esta clase, que lo que pretendía es esto, era mostrar de forma analítica cómo podíamos obtener las curvas de demanda individual de los consumidores. ¿Okay? Y recuerden que, como resumen, ¿cierto?, las curvas de demanda, cuando uno las obtiene, viene de un proceso de optimización. Por lo tanto, ese precio versus cantidad que está asociado a cada curva de demanda representa lo que es la disposición a pagar de los consumidores, el máximo valor que estoy dispuesto a pagar por X unidades de bien. Por lo mismo, ¿cierto?, cuando uno quiere analizar esas curvas de demanda, lo que tiene que tener presente es que tienen, ¿cierto?, que cuando varía el precio del bien, uno se mueve sobre la curva de demanda. En cambio, cuando cambian las preferencias del bien, ¿cierto?, cambian los ingresos de las personas, o bien también, ¿cierto?, cambian los precios de los bienes sustitutos o complementarios que estén relacionados con el bien, ¿cierto?, las curvas de demanda se mueven completas, ¿ok? Así como lo vimos en la clase. Agradezco mucho y espero que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.